Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial sobre realización de una invitación animada temática payasito Plin Plin, súper práctica con la herramienta Canva y Giphy. Nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos en la búsqueda y escribimos el término tarjeta de invitación cumpleaños. Damos clic para buscarlo y nosotros podemos observar esta categoría, desplegamos y vamos a seleccionar video para dispositivos móviles. En este caso damos clic en este recuadro, vamos a la parte inferior y seleccionamos el cuadro de gratis y aplicar para encontrar solamente plantillas que son gratuitas. Nosotros vamos a seleccionar uno que corresponde a una determinada característica, en este caso tiene el prototipo de una invitación, por ejemplo esta. Yo voy a seleccionar esta predeterminada para hacerle solamente algunas ediciones. Clic en personalizar la plantilla y voy a editar. En este caso es una plantilla que tiene dos recuadros. En este caso voy a trabajar con Giphy, que tiene una página oficial netamente exclusiva de Plin Plin, donde nosotros podemos encontrar cada uno de los elementos en formato GIF en alta resolución. Como ustedes pueden observar, acá encontramos todos los elementos relacionados a esta temática y vamos a trabajar con estos elementos de forma muy rápida y sencilla. Para ello simplemente hacemos clic en el GIF, clic derecho, guardar imagen como y guardamos el Giphy. De este modo vamos a guardar todos los elementos de Giphy que vamos a utilizar. En este caso ya está guardado, por ejemplo, esta y otros elementos adicionales para comenzar con la personalización de la invitación. Retornamos a Canva y ahí procedemos con la personalización. Nos vamos a subidos, subir archivos y vamos a adjuntar todos los Gifys con los cuales vamos a trabajar. Asimismo, una imagen del cumpleañero o de la cumpleañera. Como podemos observar, se va cargando todos los elementos, tanto la imagen y en la sección de video se va cargando todo lo que son en formato GIF. Una vez listo, nosotros por ejemplo esta plantilla vamos a eliminar ciertos elementos que no vamos a usar. Por ejemplo voy a arrastrar este recuadro, me voy a imágenes, simplemente voy a arrastrar la imagen y voy modificando. Por ejemplo, para modificar la imagen doy doble clic y voy ampliando y colocándolo en el centro. Nuevamente retorno este otro elemento. Y bueno, con respecto al siguiente también de igual forma voy a cambiar la imagen. Simplemente voy a arrastrar y voy a soltar la imagen. Y de este modo voy a iniciar con la personalización de los elementos. Voy a cambiar los colores y también el texto. Ahora a continuación, como es la temática Plin Plin, voy a usar los colores de la temática. Selecciono el fondo, me voy a este recuadro y voy a seleccionar el color de la temática, en este caso un color amarillo. Selecciono nuevamente el color, voy a seleccionar el color rojo. En este caso estos otros elementos también de la misma forma. Una vez listo, prosigo con el texto. En este caso color blanco, me voy a efectos, voy a darle un contraste un poco gris. Selecciono nuevamente este recuadro de fondo, voy a asignarle un color. Y en cuanto al texto, también nuevamente le voy a asignar un color de contraste. Y bueno, va modificándose de esta manera. Por ejemplo, si nosotros deseamos, podemos modificar estos elementos. En este caso simplemente voy a ampliar por el tamaño. Voy a minimizar lo que es la fotografía y así ustedes van modificando de acuerdo a cómo se observa la visualización. Me voy a elementos, por ejemplo voy a buscar espiral de fondo. Me voy a ver todo en elementos gráficos y acá pueden observar hay elementos que son de uso gratuito y hay unos elementos que son de pago. En este caso yo voy a seleccionar esta que es de uso gratuito y lo que voy a hacer es ampliar por todo el fondo, que viene a ser una espiral.
capas, mostrar capas, y lo arrastro al fondo. En este caso lo voy a soltar en esta sección. Una vez listo, voy a proceder a animar, en este caso solo el fondo. Por ejemplo, voy a seleccionar girar. Ahora me voy a la transparencia, voy a agregarle una transparencia mínima. Como ustedes pueden observar, de esta manera va quedando esta animación que viene a ser el fondo. Ahora, para complementar lo que es la invitación, voy a agregarlo los elementos que previamente he insertado, que vienen a ser los GIF. Y voy a realizar la distribución. En este caso, algunos elementos los voy a colocar en la parte superior de la imagen. Ustedes pueden asignar a donde gusten, en este caso simplemente es por la distribución. Voy a seleccionar todos los elementos para asignarle una animación, en este caso a todo el conjunto. Por ejemplo, pueden optar por una de ellas. Yo voy a seleccionar este efecto y animar al entrar, solamente al entrar. Ahora, por ejemplo, voy a ingresar este GIF y le voy a agregar una animación especial. Me voy a capas, mostrar las capas. Voy a arrastrar esta imagen en la parte inferior y voy a asignarle un efecto diferente, por ejemplo, que me dé la sensación de que está caminando en la parte inferior. Lo voy a ocultar previamente, me voy a animar y crear una animación. Selecciono este recuadro, selecciono nuevamente con este cursor y voy a arrastrar. A medida que voy arrastrando, se me va creando un elemento de puntos en la parte superior que me indica un recorrido de movimiento. Y de esta manera puedo asignarle un movimiento y bueno, finalmente me va quedando todo el conjunto de animación de esta forma. Una vez que ya he terminado el primer bloque, voy a proseguir con el siguiente. Voy a hacer la misma mecánica, puedo quitar algunos elementos que no me van a servir, puedo cambiar el fondo, en este caso voy a trabajar con el mismo color de la temática y voy a copiar el mismo fondo. Y lo voy a arrastrar de igual manera en la parte inferior. Y ahora en este caso voy a suprimir este elemento que no me va a servir, que no es de acuerdo a la temática. Estos elementos también los voy a suprimir y voy a proceder a mover estos otros. Ahora a continuación voy a ingresar el GIF. En base al GIF y a los colores voy a seleccionar y voy a cambiar el color del fondo. Selecciono con el cuentagotas el color. Y voy a asignar el color que viene a ser de la temática. Hay algunos elementos que no me van a servir, los puedo suprimir. Selecciono por ejemplo estos textos y voy a cambiar el color. También estos fondos adicionales. Y así sucesivamente ustedes pueden realizar las modificaciones en cuanto al color y también pueden editar el texto. Ahora voy a proseguir a ingresar lo que son los GIFs y voy a realizar la distribución de esta manera. Ahora, en cuanto ya he finalizado este proceso, también continúo en la parte inferior ingresando las imágenes en GIF. Al finalizar para la animación también voy a seleccionar todo en su conjunto, me voy a animar y voy a seleccionar una de ellas. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar el efecto pop, animar solamente al entrar y bueno, ya tengo la animación en bloque. Y finalmente de este modo me va quedando ya la animación de la invitación animada de la temática Pling Pling, súper fácil, puesto que estoy trabajando con GIFs ya propiamente exclusivos de la temática. Ahora en cuanto al audio,
Por ser una plantilla predeterminada me viene incluyendo un audio que yo lo voy a dejar ahí puesto que es mucho más práctico. Caso contrario, ustedes se pueden descargar audios netamente de la temática y pueden incluirlo. En este caso simplemente voy a trabajar con el audio ya predeterminado. Ahora con respecto de la página 2 voy a ampliarlo puesto que el modo de lectura es tiene mucho más carga de texto. Por ello voy a ampliar a 8 segundos. Prosigo con la modificación del texto y ustedes pueden realizar la modificación que ustedes gusten. Una vez finalizado me voy a archivo, me voy a descargar, lo dejo en la fuente predeterminada video MP4 y clic en descargar. Se me va descargando el video en MP4 que es el formato predeterminado y bueno, me va a quedar de este modo la tarjeta de invitación animada de manera muy sencilla y que corresponde a esta temática que es el payasito Plin Plin. Espero que les haya gustado, lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.